El Jardín de las Delicias, como si del cajón de un tutilimundi se tratara, muestra al desplegarse el teatro del mundo, de todos los mundos, eclipsando al mismo tiempo al autor de la obra, a Dios, a quien solo es posible contemplar con el tríptico cerrado, es decir, al margen de la humanidad. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que representa el Bosco en la grisalla del Jardín de las Delicias? ¿Existe alguna relación espacial entre lo pintado en el exterior y en el interior de la obra? ¿Hay decurso temporal en el jardín, como sucede en el Carro de Heno o en el Juicio Final de Viena, o tan solo está pintado un eterno instante fugaz? Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que quiere contribuir a la adquisición de hábitos de lectura científica por amplios sectores de la población, desde el convencimiento de que la lectura científica crea pensamiento crítico y una sociedad más y mejor informada. Les saludamos en un nuevo podcast, Julia Sánchez Arévalo. Hola Rosa, encantada de estar aquí otra vez con nuestros autores. Aquí estamos, encantadísimas las dos. ¿Y quién les habla? Rosa de Bustos. Hoy les invitamos a viajar por un famoso y enigmático jardín. Ustedes lo conocerán, lo habrán visto seguramente en el Museo del Prado o lo habrán visto reproducido en libros o internet cientos de veces. Se trata del Jardín de las Delicias, pintado por el Bosco. Un misterioso cuadro que esconde muchos secretos, algunos de los cuales, no sé si todos, podremos conocer hoy, porque vamos a abrir un libro que los descubre. El título de este libro es El Jardín de las Delicias, un día en la vida de El Bosco, y está publicado por Ediuno, la editorial de la Universidad de Oviedo. Y para abrir este libro contamos con dos invitados, Julia. ¿Quiénes son? Bueno, con nosotros tenemos a Luis Indepels, que es el seudónimo de Luis Tejero, que es el autor de este libro que tenemos con nosotros. Bueno, Luis es licenciado en Filología Semítica, Árabe y Hebreo y diplomático de carrera. Luis, bienvenido de nuevo al espacio de la UNE. Ya nos vimos en la Feria del Libro de Madrid, que Rosa te realizó una entrevista a propósito de este mismo libro, pero bueno, este libro da para mucho, o sea que lo que se contó en esa entrevista solo fue una pildorita, ¿no? Y aquí venimos un poco a explayarnos y a compartir tu investigación. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, muy agradecido. Y bueno, también tenemos con nosotros a Marcos Loredo Colunga, que es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Oviedo y director de publicaciones de dicha universidad. Muchas gracias, Marcos, por venir aquí. Y bueno, ya viniste, ya es tu segunda vez en el podcast. Y antes de empezar y meternos de lleno con el libro, queríamos recordar, bueno, y comentarle a nuestra audiencia que este libro ganó el Premio Nacional de Edición Universitaria a la mejor monografía en Artes y Humanidades 2025, que fue concedido por el jurado este mismo julio. Y cuyos premios se entregan en nuestra Asamblea General. Premio a la mejor monografía en las áreas de artes y humanidades. El Jardín de las Delicias, un día en el mundo del Bosco, de Luis Indepels, de la Universidad de Oviedo, porque el autor nos permite descubrir los misterios de una obra que se considera impenetrable. Marcos, antes de, ya dejo a Rosa las preguntas, pero ¿qué te llevó a presentar la candidatura con este libro? Bueno, nosotros sabes que nos gusta mucho participar en los premios y nos gusta mucho que nos den este tipo de premios y este reconocimiento. Entiendo que es un respaldo muy claro a todo el trabajo del Servicio de Publicaciones y hacemos una selección adecuada de las candidaturas. Confiamos siempre en todos los libros que presentamos en las distintas categorías y claro, depende un poco de los rivales y unos años pues triunfas o no en función de la competencia que haya en ese caso en concreto.
Y este año pues seleccionamos, yo creo que era de los libros que teníamos claro que iban a ir a los premios, a pesar de que en el ámbito de artes y humanidades pues contamos con varias publicaciones, hay distintas colecciones, aunque ninguna específica de arte, pero sí nos parecía que era un trabajo singular y que podía encajar muy bien en la filosofía, porque a una edición especialmente cuidada, tiene pues mucha imagen color, tiene pues una impresión de calidad específica en ese sentido, pero nos parecía que tenía también una temática, no sé si premiable es el término, pero que podía encajar porque abordaba un tema muy conocido, un cuadro muy popular, a la par que desconocido por todos los misterios, y que podía despertar y aspirar también a ser un trabajo científico, pero con una proyección más amplia, que es algo que nos encanta cuando coincide en obras como esta. Entonces, yo creo que sí que era de los que teníamos claro que iban a competir, y desde luego fue una alegría, oye, pues no, también sorpresa, porque no cuentas siempre con que ganes, o con que ganes desde luego no en todas las categorías, pero fue una sorpresa muy agradable, y bueno, pues ratificó que la elección había sido la acertada. Marcos sí que se lo esperaba el premio, porque sí, se lo esperaba, pero no sé si el autor se lo esperaba. Bueno, el autor no sabía posiblemente ni que había sido candidato. No tenía ni idea, y de hecho fue una sorpresa tremenda. Voy a hablar un poco de mi intimidad. Había terminado de comer, hacía mucho calor y me iba a echar un rato, y vi el correo electrónico que me mandó Marcos y ya no pude dormir, claro, de la emoción. Pero bueno, sinceramente no lo esperaba, aunque yo sé que es un libro que tiene calidad por lo que se dice y por los resultados, ¿no?, de la investigación. Claro. Pues nada, enhorabuena a los dos. Precisamente el fallo del jurado de los Premios Nacionales de Edición Universitaria argumentaba su decisión con estas palabras. Dice: el autor nos permite descubrir los misterios de una obra que se considera impenetrable. Hablábamos de misterios al principio. Luis, ¿tú comienzas a estudiar este cuadro con la voluntad de descubrir estos misterios, o cómo arranca tu investigación? ¿Qué es lo que suscita en ti el interés por esta obra? Pues fue una casualidad absoluta. Yo en realidad empecé a estudiarlo con mi hermano, y todo es el fruto de una coincidencia. A mí me gusta mucho, y de hecho he leído prácticamente toda la literatura griega antigua, y había escrito algunas cosas sobre el dios Hermes, relacionándolo con un pájaro que efectivamente está en el Jardín de las Delicias. Yo, por supuesto, no me acordaba en absoluto de que se encontraba allí, y cierto día me llama mi hermano. Yo estaba en ese momento destinado en la embajada en Bucarest, y me dice: fíjate lo que me ha ocurrido, que estaba viendo el Jardín de las Delicias con mi familia en el Prado, y he pensado, se me ha cruzado la idea por la cabeza de dónde podría estar el chotacabras, el famoso chotacabras que está en el infierno. Y claro, dice mi hermano, pues en el infierno, según lo que dice Luis, mira al infierno y allí se encontraba. Así es como empezó todo. El siguiente paso, con mucho tiempo por medio, fue percatarnos de la existencia de un juego de palabras en el propio nombre del chotacabras en holandés, y a partir de entonces pues empezar a buscar, a rebuscar, a encontrar el método del Bosco para crear las escenas, el sentido general del tríptico. Todo esto, claro, pues han sido hasta ahora 12 años aproximadamente, y muchísimas lecturas que se puede ver en la bibliografía, la cantidad de libros, que además, algún libro es de consulta, pero la inmensa mayoría los he leído todos, y en muchas ocasiones 2 e incluso 3 veces. Claro, imagino que entre todas esas lecturas habrá otros investigadores, otros que se hayan aproximado a otras interpretaciones, o que se hayan aproximado a la obra del Bosco. ¿En qué medida esto te ha dirigido, ¿no? Te ha influenciado, te ha marcado el camino de por dónde no tenías que ir o por dónde sí? Curiosamente, echando la vista atrás, claro, la idea general del tríptico creo que la tengo pronto, que es después de haberme percatado de que el Bosco, el Jardín de las Delicias, se puede interpretar como un tutilimundi, que es un aparato en el que se podían ver figuras, un aparato, una especie de teatrillo popular, que iba circulando por las plazas y donde se podían ver esas imágenes exóticas, incluso paradisíacas. Y ahí
precisamente porque Tutilimundi se dice mundo nuevo también en castellano, en español, ese es el título de la obra de Américo Vespucio. Entonces, al leer la obra de Américo Vespucio, Mundus Novus, me doy cuenta de que prácticamente lo que allí describe es lo que está pintado en la tabla central. Y es cuando empieza la sospecha de que verdaderamente lo que está pintado en la tabla central es América y que en el infierno en realidad tiene que ser Europa y lo que queda a la izquierda es el paraíso, que en la cartografía de la época medieval y renacentista se localizaba en el este, que es a donde llega Colón por la vía de Poniente, con lo cual eso fue una cosa relativamente rápida, pero claro, luego había que encontrar no solamente la fuente literaria en la que pudo inspirarse el Bosco, sino también todos los jeroglíficos que aparecen pintados. El primer paso era ¿dónde hay un jeroglífico? ¿O es que todos son jeroglíficos? Ese es el primer paso. Y a partir de ahí encontrar cuál es el método, el procedimiento que sigue el Bosco para pintar esas escenas y qué es lo que dice. Wow, y claro. Eso 12 años, claro. Y quedan por descubrir. Vale. O sea, luego quiero que nos comentes un poquito más en detalle, o sea, qué es lo que pinta el Bosco y cómo has ido analizando un poco todo el cuadro. Pero a medida que haces ese recorrido, es decir, que tiras del pájaro sí. Y empiezas a tirar del hilo, ¿cómo te vas dando cuenta o cuándo te das cuenta de que efectivamente vas a necesitar de varias disciplinas para descubrir el significado de la pintura? Porque tú has usado muchas disciplinas para poder entender lo que el Bosco había pintado y bueno, si efectivamente esas disciplinas te han permitido descubrir el significado. Yo creo que son 3 preguntas en una, pero... Es decir, yo soy muy aficionado a los pájaros, a la ornitología, de esto desde que era un chaval. Siempre me gustaron mucho los pájaros, especialmente, me gustan los animales, etcétera, las plantas, todo, pero los pájaros especialmente. Lo cual facilitaba la entrada en el cuadro, porque si hay algo de lo que estoy absolutamente convencido es que el Bosco era un gran aficionado a la ornitología, y lo estoy más convencido desde este verano, que he seguido estudiando la cuestión. Eso facilita mucho en la medida en que te acerca a una manera de ver la naturaleza que probablemente es muy moderna en el caso del Bosco. En ese momento la naturaleza se ve como el libro vivo de la creación, pero el Bosco la ve casi de una manera moderna, es decir, él la ve como un naturalista y las referencias que él tiene científicas son la literatura clásica. Ya os he comentado que las fuentes clásicas son muy importantes para el Bosco. Esto creo que es una de las aportaciones considerables del libro. Y yo había leído bastante hasta ese momento de literatura fundamentalmente griega, también latina, lógicamente. Y a partir de la idea de qué podía leer el Bosco es cuando empiezan a surgir las primeras coincidencias. ¿Qué es lo que lee el humanismo cristiano del momento en el que el Bosco está pintando? Y entonces el siguiente paso es ponerse a leer todo eso. Y eso implica leer la patrística, leer las principales obras, no las más extrañas ni las menos frecuentes de la literatura grecolatina, las principales obras medievales, que era lo que más se había leído en el medievo, no lo más extraño, sino lo más habitual. Y allí está todo. Allí está todo, pero, como decía un gran historiador del arte español, Joaquín Yarzaluaces, el Bosco esconde las fuentes hasta el punto de no hacerlas reconocibles. ¿Pero por qué? Pues porque él era así. Es decir, yo creo que él buscaba una originalidad que hiciera imposible que se adivinara la fuente inmediata. Que no quedara la cosa clara. Exacto. Y eso lo hacía, o sea, no solamente hay que tener eso en la cabeza, porque aún así tampoco llegas a la fuente, claro, porque si no sabes dónde está la fuente, no sabes dónde está la fuente. Claro. Hay que conocer cuál es la metodología para construir las escenas del Bosco. Y eso es lo que me ha llevado tanto tiempo en la resolución de los jeroglíficos, que ahí es donde se encuentra. Es decir, hay un esquema
en la producción de las escenas. Ajá. Una vez que ese esquema lo tienes claro, resulta mucho más sencillo llegar a la solución de los jeroglíficos, de dónde están, de cuál es la interpretación y de llegar hasta el último extremo de lo que plantea, ¿no? Vale, entonces cuéntanos, ¿qué disciplinas has usado para...? Bueno, había que leer, así que se me venga a la cabeza. Bueno, para empezar había que saber holandés, tener un nivel mínimo de holandés que abarcara, es decir, poder manejar con facilidad un diccionario amplio de holandés. ¿Que tú ya lo dominabas? Claro, yo no lo dominaba. No. Yo tuve la gran fortuna de ser destinado, lo pedí, pero estuve a punto de irme a Finlandia, de ser destinado a La Haya. Y ahí yo no tenía ningún conocimiento de holandés, había ojeado algún diccionario de holandés, pero bueno, como os podéis imaginar, con los resultados que se derivan de no tener ni la menor idea, ¿no? Yeah. Y al llegar a Holanda, pues me pongo a estudiar holandés. Hay que hacer también unos pinitos en holandés antiguo, lógicamente, que te permitan entender un diccionario de holandés. Pero Luis, una pregunta. Sí. O sea, ¿te fuiste a Holanda porque ya habías empezado esta investigación y quisiste...? No, fue todo casualidad. Sí, ¿no? Yo solicité en el Ministerio de Exteriores ir destinado a la embajada, fui como consejero cultural, lo cual me ayudó también bastante. Y fue, una causalidad relativa. Yo sabía que me iba a beneficiar, claro, porque iba a estudiar holandés. Uh-huh. Luego, pues estaba la cuestión de la ornitología, luego la literatura grecolatina, luego la patrística, es decir, San Agustín es una fuente muy importante y una fuente esencial que yo creo que sigue exigiendo de los investigadores una relectura pensando en el Bosco y en el Jardín de las Delicias son las epístolas de San Pablo. Es sistemática la referencia en última instancia en todas las escenas del tríptico de San Pablo. ¿Y qué más? Pues, conocer bien la pintura flamenca de la época y la historia del Ducado de Brabante, la historia de Castilla en ese momento, aunque parezca increíble, porque es la que liga... En ese momento es cuando se liga precisamente la corona de Castilla a los Austrias, con Felipe el Hermoso. En fin, toda una serie de puntos, la cartografía del momento, que es, absolutamente esencial. El capítulo 4, el fragmento con que se daba entrada al vídeo, es del inicio del capítulo 4, y esto es la cartografía y la cosmología de Aristóteles. En fin, eran cosas a las que te iba conduciendo la investigación, que decías, aquí falla algo, aquí hay que... Es que es impresionante, Luis. ¿Ya? O sea, es impresionante que de el famoso pájaro sí. que te lleva ahí y que comentas con tu hermano, te lleve a ese periplo, ¿no? Absolutamente. Por el conocimiento, por la pintura, pero bueno... Por el conocimiento y por intentar meterte en la cabeza del Bosco, ¿no? Bueno, y de la experiencia del Bosco, o sea, de qué veía este hombre, qué leía, qué... ¿no? Es decir, el Bosco es un enigma, porque se sabe poquísimo de su vida personal. Y es un enigma en el que hay detalles biográficos tan sorprendentes como, por ejemplo, que todo apunta a que jamás salió de su ciudad. Y al mismo tiempo es uno de los pintores más reconocidos en vida en ese momento. Es decir, entre 1450, que se supone que es el momento en el que nace, hasta 1516 en que muere, él se convierte en un pintor de una fama extraordinaria en Europa, y lo sabemos por dónde aparecen cuadros del Bosco, por solicitudes o encargos que se le hacen. Por ejemplo, Isabel la Católica tenía un par de cuadros del Bosco en el inventario que se hace cuando muere y se hace la almoneda de sus obras de arte. Es decir, es un pintor conocidísimo, pero es un tipo que no sale de Den Bosch, de su ciudad, o que se sospecha que no salió. Sabemos poquísimo de su vida. Es un enigma que no contribuye en absoluto, y esto probablemente es una pura casualidad histórica, que no contribuye en absoluto lo que sabemos de su vida a desentrañar el significado de su obra, y mucho menos el del Jardín de las Delicias, que es el cuadro más complejo de todos, sin duda. Vale, pues cuéntanos, estamos en audio, en vídeo, la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, ahí está el cuadro, bueno, seguro que lo tienes. Sí, bueno. No te hace falta mirarlo. O sea, guíanos un poco para las personas que podemos haber visto el cuadro y que no hemos visto nada. Sí. Que hemos visto, qué bonito, joder, qué chulo, es precioso y tal, pero que no hemos visto nada. Guíanos así un poquito, haznos un resumen o una guía rápida para volver a verlo
¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Cómo lo construye él? ¿Cuál es su narrativa? ¿Sus escenas que comentabas antes? ¿Su estructura? Bueno, ¿Qué hace el Bosco el tríptico se abre y se cierra. Es decir, es un armario. Es un armario que tiene 2 tablas o 2 alas con las que se abre y se cierra. Y para interpretar bien el tríptico es necesario empezar, lógicamente, por el tríptico cerrado, que es donde se encuentra la grisalla, lo que se llama la grisalla técnicamente, una pintura en gris, que lo que representa esencialmente es la Tierra vista desde el espacio. Esto ya indica unas pretensiones intelectuales extraordinarias. Este es el tríptico abierto. Es decir, por poner un ejemplo, en el año 1610, es decir, 106 años más tarde de que el Bosco empezara a pintar el Jardín de las Delicias, Galileo Galilei, que es el gran científico con el que se inaugura la modernidad, lo que hace es plantearse exactamente el mismo problema que se está planteando el Bosco en la grisalla, es cómo se ve la Tierra desde el espacio. Bueno, pasamos entonces al interior, abrimos el tríptico y nos encontramos con 3 escenas de ese mismo mundo. Y esto es muy sorprendente porque en realidad, en la medida en que en este cuadro no hay tiempo, es decir, es un puro instante, un día en el mundo del Bosco lo llamé, pero en realidad sería mejor el título Un instante en el mundo del Bosco. Son 3 instantáneas de esa Tierra que se ve en la grisalla, en la parte exterior del tríptico. Es decir, que el Bosco, utilizando el mecanismo del tríptico, esas 2 alas que se abren y se cierran, ha inventado una cámara de fotos, ha inventado un zoom. Cuando se cierra el zoom, el objeto se aleja, y cuando lo abre, el objeto se acerca, que es esto, ¿no? Y estas serían como 3 instantáneas de la Tierra, y ahora ya saltamos, digamos, a esa interpretación cartográfica. Se puede ver por donde se quiera, evidentemente, ¿no? Pero por hacer el mismo viaje que hicieron los descubridores de América, es decir, ir del este al oeste, tratando de llegar precisamente al este, pues podríamos empezar por el infierno, que es una representación. Lógicamente yo doy mi opinión sobre la interpretación del cuadro, no voy a estar repitiendo que es mi interpretación. Es pues la representación alegórica, moralizada, de lo que es el viejo mundo, con toda una serie de conductas reprobables, más que de pecados, de conductas reprobables que el Bosco condena por medio de jeroglíficos. Esencialmente los jeroglíficos consisten en la utilización de objetos y de seres que tienen un significado distinto del que representan en la realidad. De ahí podemos saltar a la tabla central, es decir, habríamos atravesado el Océano Atlántico y nos encontramos en realidad, con lo que ahora se llama la América, pero que en realidad eran, pues las Indias, lo que se pensaba que era el lugar geográfico al que se había llegado. Colón estuvo convencido durante toda su vida de que había llegado a Asia por el otro lado, por Occidente, y lo que se representa esencialmente en la tabla central es lo que describió Américo Vespucio en Mundus Novus y lo que describió un libro bastante interesante, que son los viajes de Sir John Mandeville, que yo creo que son las 2 fuentes esenciales. Hay otras, evidentemente, importantes también, pero estas 2 son las que crean el paisaje índico de la tabla central. Y finalmente está el paraíso. El paraíso es un lugar geográfico también en los tiempos en que el Bosco pinta el tríptico, que se encontraba en la cartografía de la época y anterior. Se localizaba en el este, por razones no solamente pues, de pura creencia cartográfica, ¿no? sino también simbólica, es decir, el lugar por donde sale el sol. Y bueno, pues el propio Américo Vespucio lo dice, si el paraíso en alguna parte del mundo ha de estar, no dudo de que estará un poco más allá, es decir, un poco más al oeste, es decir, en una esfera, ¿no? que es simplemente seguir avanzando en la línea de Occidente para llegar al extremo oriente, por así decirlo, ¿no? Esa sería pues la visión muy amplia, muy esquemática de lo que está pintado en el Jardín de las Delicias, con tantos matices como pueda encontrar cualquiera que lea el libro, claro. Y bueno, hay varias interpretaciones de esta pintura. Nos acabas de explicar cuál es la tuya y cómo ha sido acogida esta interpretación. Bueno, pues yo creo que con los eruditos y estudiosos. Yo creo que con interés. La Universidad de Oviedo se lo mandó a gente que yo conozco, con la que he tenido relación,
Y bueno, yo creo que lo están estudiando. Ha pasado todavía poco tiempo. Hay que pensar que es un cuadro que ha dado lugar a una literatura gigantesca, creo que es inabarcable. Y supongo que se necesita tiempo para que lo que está escrito sea verdaderamente digerible. Es decir, por ejemplo, lo que podríamos llamar como la escuela holandesa o neerlandesa, que ha interpretado, creo que bastante bien en muchas ocasiones, la obra del Bosco y el Jardín de las Delicias, claro, le sorprenderá el no haberse encontrado con los jeroglíficos en holandés. Y que haya sido un español que, bueno, domina a medias el holandés, el que haya encontrado esos jeroglíficos. Creo que también hay parte de golpe de suerte, creo que también es cuestión de haber encontrado el hilo que en realidad te lleva al final del laberinto, lo que ha hecho bueno, pues que se llegue a estos resultados. En cualquier caso, el reconocimiento del libro en el premio de la UNE creo que también habla en favor de los resultados, ¿no?, obtenidos. Claro. Esperemos que le dé mucha difusión, que contribuya mucho a la difusión del libro, que estamos seguros de que así será. Luis, nos comentabas antes que, bueno, este libro del que estamos hablando aquí es un libro vivo, porque, bueno, ya nos comentará ahora Marcos cuando empecemos con él a interrogarlo. Es un libro que, bueno, está teniendo éxito porque va a tener una segunda edición que te ha implicado seguir investigando un poquito más. Comentabas. En realidad no he dejado nunca de investigar hasta este momento. Recuerdo perfectamente cuando generosamente la Universidad de Oviedo me hizo entrega de los ejemplares gratuitos de la primera edición, que fue en julio de 2024, hacía 2 días exactamente que había encontrado la solución al jeroglífico más importante de todo el cuadro. Dios mío. Y bueno, mi mujer me decía, no, haz el favor ya de que se publique el libro, que si no esto es que, claro, es inacabable, ¿no? Bueno, pues todo esto va a aparecer ahora en la segunda edición. Si llega a buen puerto, que no tiene por qué no ser así. Voy a hacer un inciso, claro que va a ser así. Estamos ahora trabajando con esa segunda edición revisada y ampliada, porque se han incorporado nuevos capítulos y, bueno, reestructurado de alguna manera el original. O sea que en este breve espacio de tiempo hay un avance muy significativo en el trabajo. Ya ves que es un hombre del Renacimiento, que tiene unos conocimientos, y pienso que científicos, teóricos, prácticos y de muchas disciplinas, y efectivamente es una obra viva y que va avanzando en el conocimiento de la misma. O sea que... Claro. Es que para ver hay que saber mirar, o al revés, nunca sé cómo es, ¿no? Para mirar hay que saber ver, nunca me acuerdo cómo es, pero bueno, la idea la entendéis, ¿no? Sí. O sea, hay veces que ves cosas y no miras cosas y no ves nada, ¿no? Sí. Y bueno, pues a veces hay que tener ese bagaje para encontrar algo en donde los demás no encuentran. Luis, el subtítulo: Un día en la vida del Bosco. En el mundo del Bosco. Un día en el mundo del Bosco. Se refiere a eso. Es decir, en principio, no sé, sí, es verdad, efectivamente. Además, cuando yo envié el manuscrito de la primera edición a Oviedo, el título era diferente. Y uno de los revisores me sugirió cambiarlo. Fue un gran acierto. Y precisamente como en ese momento estaba estudiando la cuestión de la cartografía y de la cosmología aristotélica y cómo encajaba perfectamente en la interpretación de la obra completa, me di cuenta de que estaba pintado un instante, es decir, no hay tiempo en el cuadro. Son 3 fotos son 4 fotos, la Tierra desde el espacio y otras 3 del mundo, que se ve desde el espacio pero de cerca. Y entonces pensé, un día en el mundo del Bosco. Decía que era mejor un instante, lo mejor sería un instante en el mundo del Bosco. Pero claro, quedaba un poco raro un instante, claro, es mejor decir un día, ¿no? Porque en realidad es un día. Y hay algo que siempre, bueno, que he intentado ponerme en contacto con gente que sabe mucho más de esto, que se dedica a las cuestiones de la astronomía, etcétera, por si efectivamente pudiera descubrirse en función de la luz, cómo penetra la luz por la grisalla, por las tablas exteriores, si ese día pudo existir. Efectivamente, si la posición de la Luna y del Sol con respecto a la Tierra
pudieron haber existido en algún momento, yo pienso que del año 1504, pero no me han contestado, por lo menos todavía. Todavía. Lo que más te ha sorprendido... Vamos a romper una lanza a favor de los revisores externos y, claro. y de la seriedad de los informes de valoración y de evaluación de los originales, que creo que es uno de los puntos fuertes que tiene la edición académica y que garantiza, bueno, pues la calidad que acredita, y es que realmente se envían los originales a evaluación por externos especializados en la materia y que no hacen una mera labor de trámite de decir, si el original está muy bien, publíquenlo, sino que en muchos casos, como en este, encontramos sugerencias muy acertadas y en este caso, bueno, pues me consta que la selección de los evaluadores fue laboriosa para encontrar quién asumiera este trabajo, pero que el resultado fue... Y no solo fue la única sugerencia que asumí, vamos, perfectamente, muy deportivamente también, porque efectivamente la lectura del texto se hacía más pesada de lo que puede hacerse ahora, antes de las correcciones que sugirieron los evaluadores, y la verdad es que está mejor ahora el texto, después de suprimir algunos pasajes que eran, bueno, reiterativos, etcétera. Quedó mejor, sí, efectivamente. Qué bien que subrayéis esto, el trabajo de los evaluadores y el proceso que siguen las editoriales universitarias y efectivamente cómo aporta, ¿no?, también al resultado final. Luis, ¿lo que más te ha sorprendido en tu estudio minucioso a lo largo de estos 12 años, lo que has dicho, ¡guau! El Bosco. Es tremendo. No, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la música clásica, me gusta mucho Bach. Yo comprendo, por ejemplo, La Pasión según San Mateo es una obra impresionante, ¿no? Ahora, yo creo que construir un cuadro como este, con la cantidad de implicaciones y de lecturas distintas que tiene, el convertir algo que, desglosado como yo he procurado hacer, bueno, pues podría ser como una especie de pisto manchego, que aquello no tuviera el más mínimo sentido estético, el ser capaz de dar una coherencia a la cantidad de ideas que están entremetidas en las diferentes escenas, el que todo sea coherente. A mí esto me parece una obra de una dimensión intelectual que yo no conozco nada igual. Julia, vamos a empezar con Marcos. Vale, Marcos, que es el responsable de la editorial de la Universidad de Oviedo. Este libro tiene también su propia historia. ¿Cómo llega el original, el manuscrito, a publicaciones de la Universidad de Oviedo? ¿Cómo se recibe la propuesta en la editorial? Cuéntanos. Bueno, nosotros ya sabéis que tenemos un buzón abierto y que desde luego estamos encantados de recibir solicitudes y propuestas de publicación, vengan de donde vengan, somos muy heterodoxos con ello. Y bueno, pues nos sorprende a veces cuando llegan trabajos de gente que no tiene ninguna conexión y de las que no tenemos ningún conocimiento previo, y bueno, las recibimos desde luego con celebración y alegría porque nos hayan elegido, y ahí creo que hay que preguntarle al autor cuál fue el motivo que le llevó a enviar el original, el manuscrito, a nuestra editorial. Y a partir de ahí, bueno, pues trabajamos con ese original, viendo si puede encajar en alguna de las colecciones primero. No era el caso porque no tenemos colección específica de arte, pero eso no nos lleva ni mucho menos a rechazarlo. Hacemos una primera valoración a través de expertos de la universidad para, bueno, pues dar una primera idea del interés que puede tener el manuscrito y de si encaja en nuestra política editorial, y a partir de ahí pues se envían a evaluadores externos. Se buscan evaluadores específicos, como decía, lo más especializado posible en la materia, y se está al resultado de los informes. Los informes, ya sabéis que tienen que ser 2 informes positivos, y lo habitual es que hagan sugerencias de mejora de mayor o menor entidad. A partir de ahí hay un proceso interno de aprobación de las solicitudes y la propuesta pues se eleva a la Comisión de Publicaciones, que es un órgano colegiado interno que es quien se encarga de la aprobación y del seguimiento de todos los procesos editoriales. Se comunica al autor el paso de la primera criba y se le condiciona normalmente a que revise el original de acuerdo con las indicaciones
que han hecho los evaluadores. Y bueno, pues normalmente asumen en mayor o menor medida o cuestionan o discuten algunas de las propuestas, pero bueno, el original se revisa, se mejora con ello, se aprueba entonces definitivamente y luego ya pasa a la parte técnica. Luis, ¿qué te llevó a enviar el original, el manuscrito a la Universidad de Oviedo? Pues me llevó el no saber dónde mandar el original, porque, bueno, yo no tenía conocimiento de la editorial de la Universidad de Oviedo, bueno, ni de la Universidad de Oviedo ni de ningún otro sitio. Yo no había publicado nunca ningún libro. Y, bueno, pues mi familia política es de origen asturiano y dije, bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Y la verdad, bueno, todo un proceso lleno de casualidades. Sí, y la verdad que yo qué puedo decir, o sea, no tengo más que palabras de agradecimiento para la Universidad de Oviedo, no solamente por el resultado, sino por el trato, bueno, afabilísimo que siempre han tenido conmigo y bueno, pues todo el cariño que yo he sentido que me han dado desde la universidad, que es magnífico, vamos, ¿no? Pues muchas gracias, Luis. Hay que ser agradecido. Es que has estado en buenas manos, Luis. Sí, lo sé. Has caído en manos de uno de los mejores editores. No, ya sabes que es toda una labor de equipo y que yo tengo a gala que contamos, bueno, pues con un equipo técnico muy solvente, que me parece que hay que, no sé si ponerlo en valor es una frase muy manida, pero creo que hay que reivindicarlo y que es algo, bueno, pues de lo que estoy muy orgulloso y muy satisfecho. Bueno, en ese buzón hay oro, en el de Oviedo, porque me acuerdo que el anterior autor que vino también lo depositó en el buzón de Oviedo, o sea que ese buzón está cotizadísimo. Sí, precisamente luego le voy a preguntar por esto, porque hace poco que también Marcos lo ponía precisamente en valor en uno de los reels que le hicimos. Marcos, vale, llega el manuscrito, claro, ya ves que publicar ese libro, ese texto, hablar de una obra de arte va a implicar, bueno, reproducir todas las imágenes, bueno, pues claro, uno lo ve y dice, editar este libro no es, bueno, una monografía, solo texto y ala, vamos. Entonces, bueno, ¿cómo se afronta? Gracias, supongo, a ese equipazo que siempre que es un reto y, bueno, era un libro que nos encajó muy bien porque no tenemos, como os decía, colección de arte, entonces venía también a llenar un poco un hueco en el catálogo y nos encajaba pues muy bien. La vicerrectora de la que dependemos pues es profesora catedrática de Historia del Arte y a pesar de que tenemos muchas colecciones y monografías en ese ámbito, pues había pocas publicaciones. Entonces era bienvenida la obra en ese sentido por completar o por ampliar el catálogo que tenemos. Y luego era un reto que, bueno, pues asumimos con deportividad y entendemos que con profesionalidad. Es un reto, pues la maquetación se complica, claro, no es solo texto que vuelques y que encaja perfectamente en las páginas, tenía muchas imágenes de distinto tamaño y eso obliga pues a una labor de detalle porque cada una tiene que ocupar el espacio correspondiente y resultar en el conjunto. Y eso, bueno, pues se solventó con bastante trabajo y con una corrección de pruebas muy laboriosa. Y luego la segunda parte era el reto de la impresión. Claro, requiere un papel determinado y una impresión con una calidad porque tienen que verse los detalles. Hay imágenes más amplias, como la del tríptico, pero hay otras en las que el tamaño es más pequeño y, bueno, pues tiene que tener una calidad de color y de nitidez. Y eso, pues también la otra pata que tenemos en el Servicio de Publicaciones de Oviedo es que contamos con una imprenta propia, entonces pues tenemos medios que garantizan esa calidad en la impresión y bueno, pues el resultado está ahí para verlo. Marcos, comentábamos antes que ha ganado el Premio Nacional de Edición Universitaria a la mejor monografía en Artes y Humanidades 2025. ¿Hay un antes y un después desde el punto de vista de la editorial? ¿Qué supone este reconocimiento? Pues enorme satisfacción lo primero, eso es muy agradable desde luego cuando llega el mensaje, pues lo celebramos y nos llena, bueno, pues de orgullo y de satisfacción. Es un reconocimiento público y nos permite pues reivindicar el propio papel del Servicio de Publicaciones y el que llega a la comunidad universitaria algo más que publicamos libros, pues
bueno, pues se comunica y se publicita en los cauces internos y luego pues llega, enhorabuena, que os han dado un premio, y parece que es algo que se valora especialmente, yo creo que por el hecho de quién otorga o concede los propios premios, que es una entidad especializada, que es un reconocimiento específico dentro del ámbito universitario, y eso pues yo creo que retroalimenta toda la actividad del servicio de publicaciones, y bueno, pues yo lo agradezco especialmente. Esperamos también que implique un impulso de las ventas y de la distribución. Es verdad que la primera edición está prácticamente agotada y que ahora, bueno, pues estando en marcha ya la segunda edición, esperamos que eso que se proyecte y que, bueno, pues que facilite la difusión, que al final es lo que queremos, que el resultado de ese estudio, en este caso tan laborioso, porque es muchos años de estudio y de trabajo, que se refleja en una obra que al principio ni es especialmente extensa, pero que es muy ambiciosa por el contenido y por los planteamientos que hace, y que puede abrir nuevas líneas de investigación en relación con los misterios del cuadro, y esperamos pues que el premio eso pues impulse ese reconocimiento y esa distribución. Luis, ¿tú has notado, te han llegado felicitaciones, imagino? ¿Cómo se lo ha tomado tu entorno? ¿Has notado un antes y un después? Es decir, el libro ya estaba publicado, hablamos en la Feria del Libro de Madrid, justo después de la feria, en julio es cuando se reúne el jurado y falla el premio. ¿Has notado? Pero el libro ya estaba circulando un poco, ¿no? Sí, ya llevaba circulando ya. Bueno, en mi entorno más próximo veo que me hacen más caso de lo habitual, lo cual me preocupa. No deben hacerme tanto caso, a pesar de que al libro le hayan dado un premio, a pesar de que lea mucho y haya escrito el libro. Sí, bueno, claro, lo que es propiamente el entorno más próximo, pues la gente muy sorprendida, ¿no? Al leer el libro, porque claro, la inmensa mayoría de amigos, familiares, pues no lo habían leído, y cuando lo han visto pues se han quedado a decir, bueno, esto te ha debido llevar una temporada, ¿no? Claro. Tal, no, bien. He escrito un libro sobre el cuadro en el Bosco. Ah, vale, fenomenal, ya lo leeremos. Sí. Oye, que me han dado el Premio Nacional de Edición Universitaria. Claro. ¿Cómo? Pásanos ese libro. Sí. Un poco así, efectivamente. Vale, hablábamos de difusión y bueno, pues la edición digital sin duda, Marcos, había que tenerla, ¿no? Había que hacerla y... Bueno, nosotros ya sabes que apostamos normalmente por la publicación simultánea en formato papel y en formato electrónico, y que además la política interna de la propia universidad pues facilita o fomenta la publicación en abierto, y como regla general a los 12 meses la generalidad de obras pasan a publicación abierto, y es una contribución que hacemos para la difusión. Es verdad que son medidas más pensadas para el ámbito académico estricto, es decir, porque es una forma de satisfacer la demanda que tienen los profesores universitarios a la hora de la publicación, pero en ese sentido creo que hay que valorar positivamente el esfuerzo que hace la Universidad de Oviedo en ese sentido. O sea, ¿que estará en acceso abierto? En principio sí, esa es la regla general. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Comentábamos antes, Marcos, comentaba Julia que, pues en ese buzón de manuscritos que recibe la Universidad de Oviedo, pues que llega a oro, porque, concretamente por este podcast han pasado 2 autores, Luis es el segundo, que han llegado de esta manera, anónimamente, sin tener ningún vínculo con la Universidad de Oviedo, con buenas investigaciones, con buenos libros, y han sido efectivamente así reconocidos por la editorial y por la universidad, que ha apostado y ha publicado sus obras. Por cierto, en ambos casos, Premio Nacional de Edición Universitaria también, que el jurado, que es absolutamente independiente, críticos culturales, periodistas, etcétera, así lo han considerado. Y la Universidad de Oviedo, Marcos, tenéis un interés especial en hacer un llamamiento a autores externos a la universidad. ¿Por qué? ¿De dónde nace ese objetivo, ese interés? A ver, aspiramos a convertirnos en una editorial académica de referencia, por lo menos a nivel nacional. Entonces creemos que hay que huir de ese ámbito cerrado, de que se piense que se publica
solo a los autores de la universidad, más que se publica cualquier cosa. Entonces, eso es una forma de abrirnos al mundo y de demostrar que no, que tenemos capacidad de captación de buenas publicaciones y además que hay unos procesos muy solventes de selección de los originales que garantizan la calidad. Bueno, sabéis que estoy personalmente comprometido con esa reivindicación de las editoriales académicas y del reconocimiento de la calidad y procuro llevarlo a la práctica de forma absoluta. Hay que superar unos informes rigurosos y hay que demostrar que la obra lo merece y que bueno, pues podrá ser acreedora de sello de calidad en su caso, y eso requiere esa apertura al exterior, y el que lleguen a ese buzón pues nos llena de satisfacción, porque dices, bueno, pues aunque sea por casualidad o por lo que sea, pero se va afianzando y tenemos un porcentaje importante de publicaciones de personas externas que tratamos de incrementar. Y es una apuesta, vamos, como la publicación. Bueno, pero ha sido dar en la diana, porque, bueno. Supongo que recibiréis muchos manuscritos, evidentemente se hace una selección, pero sí que buen criterio de apostar y de recoger las obras buenas, los libros buenos, los manuscritos buenos y que bueno, pues que sean premiados en los premios nacionales de edición universitaria, pues es que efectivamente acertamos, ¿no? Eso quiero pensar, que acertamos con la selección y que realmente estamos haciendo una selección adecuada y que lo bueno que llega sale adelante. Llegan muchas cosas, nos gustaría que llegaran muchas más, ¿eh? Pues nada. Y que tuviéramos que completar toda la capacidad de producción que tenemos, así que hago un llamamiento abierto a todos los investigadores a que nos remitan sus propuestas con absoluta confianza en que se van a examinar y que se van a tener en cuenta. Pues Julia, te paso la palabra. Venga. Bueno, ya estamos turno. llegando a la última parte del podcast, que comprende un pequeño cuestionario, el cuestionario Conciencia, le llamamos. Para conocerte un poco más a ti como autor y al contexto de la obra, Luis. Entonces, si te parece, empezamos. ¿Qué consideras lo más interesante de una editorial universitaria? Yo creo que la seriedad, ¿no? Y el rigor, y bueno, lo que acaba de decir Marcos. Fundamentalmente eso, la seriedad y el rigor, que en el caso de la de Oviedo, que es la que conozco mejor, pues lo ha demostrado, creo, ¿no? ¿Y lo que más valoras en la figura del editor universitario? Hablo por mí, ¿eh? Para mí, en este caso, ha sido la proximidad, el cariño, el trato afable, respeto, en fin, toda una serie de cosas que solo pueden ser objeto de agradecimiento por mi parte. ¿Crees, Luis, que es posible un desarrollo científico y tecnológico sin las humanidades? No, y además no lo creo por una razón. Yo creo en la unidad de la ciencia. Una ciencia escindida en diferentes áreas cerradas, yo creo que no conduce a ningún lado. Es una especie de analfabetismo que se salva por una parte. Simplemente, no lo creo. No creo en algo que no sea unitario. El conocimiento humano tiene que ser unitario y si no lo es, me suena a otra cosa. Y este libro tuyo es prueba de ello, ¿no? De la comunión entre muchas disciplinas. Bueno, hay muchas cosas que no conozco, por supuesto. Desgraciadamente no sé de matemáticas, de física, de química, lo que es un área de la ciencia que no conozco bien, ¿no? Pero efectivamente este libro estaría cojo si no hubiera hablado, por ejemplo, de Galileo o de Kepler. Eso es así, sí. ¿Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica? Yo creo que el libro impone un ritmo que es muy próximo al ritmo de la reflexión y del pensamiento. Lo decía Gracián, Baltasar Gracián, que la prisa era la pasión de los necios. Y el libro, por su propia estructura, impone ir lento. Y eso es la mejor manera de pensar bien y de pensar profundamente. ¿Cómo convencerías a un ciudadano o a una ciudadana de que debe leer literatura científica? Pues yo creo que es un problema de curiosidad, ¿no? Si una persona es curiosa, quiere conocer áreas de la realidad con las que no tiene contacto habitual, pues siempre es interesante acercarse. Además, no tiene por qué ser un libro extremadamente difícil. Es decir, la ciencia se puede manifestar de muy diversas maneras, desde las humanidades a un libro de plantas, por ejemplo, ¿no? Que
cualquiera que le gusten las plantas, pues puede profundizar en el conocimiento de la botánica desde un nivel bastante básico y tener una gran satisfacción, ¿no?, con los resultados de ese conocimiento nuevo que pueda adquirir. ¿La diversidad lingüística es imprescindible para la comunicación de la ciencia? Pues sí, para la comunicación desde luego, evidentemente, ¿no? En la medida en que el inglés no se ha dominado por la totalidad de la humanidad y parece que no está todavía en situación de serlo, pues evidentemente habrá que seguir escribiendo en las lenguas vernáculas. Decía Unamuno que el español era la única lengua en la que él sabía desnudar su pensamiento. A mí me pasa igual y a la mayoría de la gente pues lee con más gusto y con más sencillez en su propia lengua materna que en inglés. Con esto no quiero decir que no haya que aprender inglés, que casi es una cuestión de buena educación en los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, pienso también en el encanto, o sea, sé que lleva su esfuerzo, sus años, pero en el encanto también de que tú hayas tenido que estudiar un idioma totalmente ajeno, ¿no?, para poder sumergirte en tu investigación, ¿no? No es algo inocuo, es que, o sea, es muy necesario, pues sí, como todo lo que se esconde en cada lengua, ¿no? La importancia de cada lengua. No, efectivamente. Bueno, yo soy filólogo de formación, yo estudié filología semítica y siento un gran amor por el aprendizaje de las lenguas y de cualquier lengua. Cualquier lengua tiene un interés intrínseco que, bueno, pues esas propias características de una lengua no las tiene otra y efectivamente lo que puedes aprender aprendiendo una lengua, pues no lo encuentras en ninguna otra. Eso es, bueno, algo muy digno de ser tenido en cuenta a la hora de pensar en escribir en otras lenguas, en leer en otras lenguas, sí. Luis, nos has comentado la extensa bibliografía que has manejado, ¿no?, para este libro. Dinos un libro científico que encadenarías al tuyo. Hay un libro que es fundamental, que es un libro de un filólogo soviético que se llama Mikhail Bakhtin. El libro, bueno, está citado por supuesto en la bibliografía, se titula La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Sin este libro creo que no se habría podido escribir este otro, que no lo habría podido escribir yo, vamos, quiero decir. ¿Y uno de ficción? Bueno, la ficción, mira, ahora el último libro que lo he leído, se titula El lenguaje de los pájaros, de un místico persa, Fariduddin Attar se llamaba. Bueno, pues es un libro muy bonito, es un libro de mística, pero habla sobre el vuelo de los pájaros hacia un pájaro que es Dios, en fin. Bueno, es un libro evidentemente de ficción, teñido por la trascendencia y la mística, pero bueno, es un libro muy interesante, la verdad, muy bonito. Bueno, Lo he leído en una traducción, lo he leído en español, no en persa. Personalmente me lo apunto, porque llevo mucho, Rosa lo sabe, que llevo tiempo buscando libros sobre pájaros, o sea que me lo apunto. Luis, el científico o científica, ya sabemos en amplio sentido del término, de todos los tiempos al que más admiras. Creo que Galileo Galilei es un personaje admirable, es un prototipo no solamente del científico moderno, y él sería el primero, sino también de hombre moderno. El libro sobre el bosco y el jardín de las delicias está justo en la frontera, en la pared entre el hombre del medievo y el hombre moderno. Y en algunos sentidos el bosco podría parecer un hombre moderno, quizá en otros no, pero Galileo es el primer hombre moderno que se dedica a la ciencia. Y bueno, debe hacer frente a toda una serie de dificultades para defender los resultados de sus hallazgos y de su investigación, y es un hombre admirable a mi juicio en todos los sentidos. Luis, ¿cuál es el libro que más relees? Que ya nos has dicho que te has leído tres veces algunos de los libros. Al hilo del libro sobre el jardín de las delicias, creo recordar que releí la obra completa de Luciano 3 veces. Wow. Y son unas 2000 páginas en la edición de Gredos. Y la verdad es que es un libro que, al margen de lo pesado que pueda uno pensar que es releer 3 veces el mismo libro y tan largo, pues está muy bien. Es un libro entretenido, son una serie de diálogos y historias rocambolescas en muchas ocasiones que te lo hacen pasar bien, aparte de pretender enterarte de cualquier otra cosa, ¿no? Luis, ¿alguna película o serie que ilustraría tu investigación o que recomiendes?
Pues es que me resulta difícil pensar en algo relacionado con la investigación y con una película o serie, pero tendría que ser algo como algo un poco kafkiano. El proceso, a lo mejor, ¿no? Sobre la obra de Kafka. Creo que el proceso es de quién era, de Orson Welles, o por lo menos él era el protagonista, me parece. Pues algo así, algo un poco kafkiano, algo enrevesado, laberíntico. Pero vamos, que no sería la Guerra de las Galaxias. Bueno, esta pregunta, a lo mejor me sé ya la respuesta, la obra de arte que más te ha inspirado o que más te inspira, pero no sé si quieres contestar otra aparte de este cuadro del Bosco, o nos quieres contar, que creo que nos has adelantado un poco al principio, cómo fue tu primer contacto con el Bosco, con esta obra. Bueno, ya os he contado cómo fue, que fue por culpa de este pájaro que se llama el chotacabras. ¿Pero esta fue la primera vez que viste el cuadro? No. Claro. No. Yo había ido con mi padre al Museo del Prado y lo había visto. Incluso, como me gustaban tanto los pájaros, me hizo mucha ilusión, y creo que esto no es un recuerdo sobrevenido recientemente, me hizo mucha ilusión reconocer los pájaros que estaban en la tabla central, que son muy fáciles de conocer porque son pájaros muy habituales. Pero cuando yo era un chaval, creo que fue el único cuadro que entendí. Pero bueno, a mí me gusta, como os decía, mucho la música de Bach, de Beethoven, me gusta muchísimo, muchos otros también compositores. En fin, ¿sabes? Me inspira mucho la música clásica. Bueno, como también nos lo has adelantado, ¿no? Tu próximo libro, cuéntanos esta peripecia de quedarte el verano, ¿no? Que nos has dicho, estudiando, siguiendo investigando. Bueno, la aportación creo que va a ser una aportación he quedado muy satisfecho sobre todo el que será el último capítulo de la segunda edición, que es un repaso general de todos los animales, tanto, bueno, aves, mamíferos, las plantas y los minerales que se pueden contemplar y de los que yo he encontrado algún tipo de referencia iconográfica en la literatura medieval y la literatura grecolatina. La verdad es que creo que con lo que he escrito ahora, yo cierro mi colaboración con el Bosco, y creo que hay poco más que yo pueda decir. La verdad es que he encontrado una serie de fuentes muy interesantes y se asienta la interpretación general que ya se daba en la primera edición. Y bueno, Luis, te voy a pedir que entre toda esa música que tanto te gusta, nos digas qué canción podría ser banda sonora de este libro. A ver, bueno, del infierno está claro, ¿no? Del infierno hay una partitura pintada en el trasero de un pecador, y aunque la música sería breve, porque claro, en el trasero de un pecador no caben muchas notas, pero creo que esa es la música que mejor le iría, ¿no? Supongo. Y luego en la tabla central está llena de pájaros, o sea que tendría que ser algo relacionado con el canto de los pájaros. Hay una obra que tocaba una música popular catalana, ¿no? Se llama el Cant dels Ocells, que es el canto de los pájaros, que lo tocaba mucho Pau Casals. Quizá fuera esa, aunque es un poco melancólica el canto de los pájaros. Y en el infierno, y en el paraíso, pues yo creo que el paraíso no tiene música, no lo veo con música, quizá con el rumor del viento, quizá, muy leve, sí, pero un rumorcillo del viento quizá, no sé. Silencio, maravilloso silencio. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer escucharte, escuchar también a Marcos. Este libro es muy finito, o sea, yo estaba alucinada, digo, es muy finito para todo lo que encierra. Pero bueno, ha sido de verdad un honor poder escucharte hablar de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias y nada, mucha suerte a los dos, Marcos, a seguir descubriendo talentos. Y Luis, muchas gracias por confiar en las editoriales de las universidades españolas, en este caso en la editorial de la Universidad de Oviedo. Un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotras, desde luego, ha sido pues muy agradable, muy entretenido. Ya te decía que esto tenía que ser un rato divertido y creo que lo hemos conseguido. Muchas gracias desde luego a Luis por haber confiado en nosotros y nos vemos. A darnos la oportunidad. Pues nos vemos seguro en el siguiente, en algún otro episodio por ahí.
Y bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias por compartir con nosotros El Jardín de las Delicias, un día en el mundo del bosco, de Di1, ediciones de la Universidad de Oviedo. Ya saben que pueden encontrar este libro en la página de la editorial, publicaciones.uniovi.es. Y bueno, les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Muchas Aquí gracias. estaremos. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.